A medida que la ciencia del hombre avanza, surge una tremenda incógnita. ¿Será nuestro planeta el único habitado por seres racionales como nosotros? ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un episodio más de Conspiralocos con... ¿Qué onda, gente? Yo soy Esair del Arch. Y yo soy Johan Salazar. Y quiero empezar el podcast mandando un saludo a un pequeño fan que tenemos, que se llama Ángel. Y aquí estará apareciendo tu dirección. No, todo doxeado. Aquí está apareciendo la primaria a la que vas. No, no es cierto. Un saludo, Ángel, hijo de Angie. Gracias por escucharnos y ser nuestro nombre. Fan. Y ahora sí es ahí. ¿De qué se va a tratar este episodio? Ahí sí, iniciamos sin demoras porque es un episodio algo largo. Se dice que es el primer asesino en serie de la historia, del que se cree que tuvo al menos 5 víctimas en la zona londinense de Whitechapel a partir de 1888. Nunca se reveló la verdadera identidad del asesino, y este clásico misterio de asesinato ha tenido enganchada a la gente por todo el mundo desde entonces. Conspiralocos, hoy les hablaré de Jack el Destripador. O como tú le dices, Juan el Descuartizador, pero es que esa es una canción del Aragán. Pero siempre lo relaciono, pero no, nada que ver. Bueno, hablan de un asesino nada más. Pero Jack el Destripador, ¿cuántas series, películas no ha aparecido? Hay de hecho un manga en emisión. ¿En dónde? Hay un manga que se está emitiendo. Ah, en emisión, te entendí, en Univision. No. ¿Por qué ves Univision? No, en emisión, donde pelean hay una guerra contra los dioses del Olimpo. ¿Sí lo has visto? No, se me acaba de ir el nombre. Pero peleada, sí. O sea, es la humanidad contra Ajá, creo que dioses. Sí lo he visto. Creo que hasta está en Netflix, güey. Sí, se me fue, güey. Se me fue el nombre. Bueno, ahorita me acordaré, si no aquí lo ponemos. No, pero el punto es de unos personajes que pelea y se avienta un tirote. Ajá. Es Jack el Destripador ahí en esa... Nomás vi como los primeros 2 episodios y dije, está bueno, pero pues ya no lo seguí. Entonces lo tengo que ver. Sí, güey, sale Jack el Destripador y se avienta un tiro con todo el público en contra, aunque yo estaba a su favor. Pero sí, ha salido bastantes series, películas. Bueno, no sé si películas, me imagino que sí. No recuerdo ahorita alguna película de Jack el Destripador. Ahí traigo al menos series. Pero sí, he visto series. Y recuerdo de morrito haber visto alguna que otra donde intentaban resolver el caso de Jack el Destripador. Pero medio recuerdo que eran unos tipos que viajaban en el tiempo o algo así. ¿No era el Doctor Who? Que con su maquinita del tiempo. Quizá ahí, no recuerdo la verdad, pero eso fue como mi primer acercamiento con Jack el Destripador, fue con series. Uh-huh. Los asesinatos perpetrados por Jack el Destripador son una referencia de cómo era la zona este de Londres en los tiempos victorianos. La llegada masiva de inmigrantes irlandeses, rusos y de otros países del este de Europa colmó Londres hasta llevarla al punto de la sobrepoblación. Las condiciones de vivienda y hábitat rozaban prácticamente en la pobreza. Los crímenes, el alcoholismo y la prostitución también eran bastante comunes en el este de Londres para esa época, y le dieron a la zona una mala reputación caracterizada por la inmoralidad y el pecado, que luego fueron personificadas por Jack el Destripador y sus crímenes. Diversas películas y series de televisión han estado inspiradas en este personaje. Un ejemplo es Ripper Street de la BBC. Cientos de teorías se han propuesto con respecto a la verdadera identidad del personaje, pero ¿qué tiene de especial este caso para continuar interesándonos aún después de más de 130 años? Después de todo, solo asesinó a 5 personas. Eso no lo convierte en el asesino serial más macabro de todos los tiempos. Así que, ¿cómo es que todos conocemos su nombre? La razón es que los periódicos de aquella época se enamoraron completamente de la historia. Y porque o sea, no hay un autor o un criminal sentenciado. ¿A quién culpar? Es todo un misterio. Y pues no solamente fue en Londres que llegó la noticia, sino sí se esparció, sí, al menos de ese lado del mundo, y hasta la fecha, pues sí. Parte de la cultura pop, ¿no? Pero sí, justo venía en una época donde Londres sobrepoblado de inmigrantes, en un barrio ligeramente marginal, lleno de prostitución y pobreza. Entonces era como que un campo de cultivo muy fácil para desarrollar un asesino en serie. Crímenes atroces. Que no sé si sea el primer asesino en serie, pero al menos sí de los más populares.
que surgieron en el siglo XIX. Bueno, se puede decir que es de los primeros de la cultura pop, o sea que lo tienes muy que puede presente. Ser clasificado dentro de, pero antes eran, o sea, me imagino que siempre ha habido gente que asesina en serie, pero pues como que de los más referentes y antiguos que tenemos actualmente. Los asesinatos contaron con una gran cobertura de los medios, tanto locales como regionales y extranjeros, logrando que la historia fuese conocida alrededor del mundo. El nombre El Mandil de Cuero fue creado por algún periódico y reafirmó la infamia de este criminal, convirtiéndolo en una figura de culto. Aún más importante, los crímenes empezaron a percibirse como el resultado del caos social y el desorden de la era victoriana. O sea, al principio así se le conocía, el mandil de cuero, porque en una de sus víctimas olvidó un mandil de cuero manchado de sangre. Sí, y pues es que hay varias teorías. Lo que más apunta, de acuerdo a los crímenes, es que tenía habilidades médicas muy desarrolladas por la forma en que asesinaba y luego la forma en que extrajo algunos órganos de las víctimas. Sí. Entonces, pero tampoco se descarta porque recuerdo, bueno, lo vas a mencionar más adelante. ¿Quién sabe? Pero hay es que primero unos forenses dicen que tiene habilidades médicas muy avanzadas, pero otros dicen, oye, ni un carnicero haría este tipo. Hay otros que dicen era carnicero y hay otros que... Ajá, y justo, entonces no hay un perfil confiable para saber, o sea, esa es como que la cuestión. O unos dicen que era muy virtuoso y hábil en el tema médico, por saber la posición de los órganos, por poder extraerlos sin dañar a otros, etcétera. Por otro lado está la versión donde pues nomás no sabía ni lo que hacía. Y eso también genera distorsiones al momento de... Sí, de una investigación. Sí, correcto. Recuerdo haber escuchado que se habla más de 300 personas sospechosas de esos asesinatos. Entonces también tienes pues, puede ser cualquiera, básicamente. Sí. Entonces todo eso hace que no sea tan fácil saber quién hizo los asesinatos. Quién fue el responsable y quién fue este sujeto. Hay 5 víctimas de Jack el Destripador que se cree fueron asesinadas en el lapso de 12 semanas. Su modus operandi estuvo caracterizado por cortes en la garganta, mutilaciones en el área genital y abdominal, extirpación de órganos y desfiguración del rostro. Todas sus víctimas fueron prostitutas y a excepción de una, todas fueron brutalmente mutiladas. Las habilidades quirúrgicas del asesino han generado muchas especulaciones y hay quienes aseguran que se trataba de un doctor o de un carnicero, o sea, sí. bien lejano uno del otro. Sí, porque que sepas cortar una res no significa que no es lo mismo seas habilidoso en cortar un cuerpo humano, sino los carniceros serían cirujanos. Pues quién sabe, tal vez no lo han intentado. Tal vez deberías hacerte una cirugía estética con tu carnicero. De confianza. Don Chuy. Me vende 1 kilo de bisteces y me pone un implante de pechos. Me agranda el... La policía encontró el cuerpo de la primera víctima canónica, Mary Ann Nichols, a las 3:40 de la mañana del viernes 31 de agosto de 1888, en Books Road, Whitechapel. Tenía un par de cortes en la garganta, el abdomen parcialmente rasgado con una profunda hendidura en zigzag y varias incisiones hechas con el mismo cuchillo. El cadáver de... esa fue la primera víctima. La segunda fue Annie Chapman. El cadáver de Annie Chapman apareció días después, el sábado 8 de septiembre, aproximadamente a las 6 de la mañana, cerca de la entrada del patio interior de la calle Hembury en Spitalfields. Tenía 2 incisiones en la garganta, al igual que Nichols. Sin embargo, en el caso de Chapman, su vientre había sido completamente abierto, con los intestinos puestos por encima de un hombro y le habían extirpado el útero. Un testigo afirmó haber visto a Chapman media hora antes del hallazgo, junto con un hombre de cabello oscuro y con apariencia gentil. Sí, y eso también era como que lo que saca de onda, de que en tan poca ventana de tiempo, la habilidad que tuvo de sacar este órgano sin dañar los demás. O sea, yo no sé si traes el detalle, pero al menos no hizo cortes que no eran necesarios para la extracción. Entonces eso es como que lo que más estaban impactados los forenses, ¿no? Muchos dicen que ni ellos eran capaces de hacerlo en tan poco tiempo. Y pues eso es como que... También, o sea, por lo menos de que nunca se supo quién era, tampoco se supo qué herramientas ocupaba.
O sea, porque hablan de un cuchillo o algo así, pero también sí. no sabemos qué tipo de utensilio ocupaba, como para que fueran cortes limpios, fuera más rápido que un cirujano o que un doctor, entonces... Ustedes disculpen. Los asesinatos de Elizabeth Stride y de Catherine Edwards ocurrieron en la madrugada del domingo 30 de septiembre. El cuerpo de la primera fue descubierto a la 1 en Dudfield Yard y tenía un corte en el lado izquierdo del cuello que le dañó la arteria carótida. ¿No? Sí. Carótida, sin embargo, no presentaba incisiones en el abdomen, lo cual planteó dudas sobre la autoría del destripador, o si en todo caso esta había sido interrumpido durante el ataque. Que eso es lo que más se cree, porque había un espacio considerable entre víctima y víctima, y estas dos fueron muy juntas con otra. Entonces sí van muy de la mano en que no tuvo tiempo, que fue interrumpido en su labor. Y de como normalmente lo hacía. La siguiente. Ajá, fue como no logré lo que quería. Entonces, que a la siguiente es a la que le falta el riñón, ¿no? Creo que sí. Aunque testigos declararon haber visto antes a Stride con un hombre, sus testimonios tuvieron irregularidades. Unos dijeron que el acompañante era rubio y otros que era de cabello oscuro. E inclusive unos afirmaron que vestía de forma andrajosa, pero otros argumentaron lo contrario. 45 minutos después, la policía halló el cadáver de Edwards en Mitre Square. Al igual que Chapman, tenía la garganta profundamente cortada, una incisión vertical profunda y extensa en el abdomen con evisceración y colocación de los intestinos por encima del hombro. Y le habían extirpado el riñón izquierdo y la mayor parte del útero. Además, le habían acuchillado el rostro. Sí, justo. Entonces, el otro lo agarraron en plena maniobra, no pudo terminarlo y después continuó con lo su que modus generalmente operandi. hacía. Uh-huh. Ahora, del arma, también mencionan que era como una especie de bisturí alargado. O sea, era... Porque eran cortes tan limpios que yo me imagino que era como una especie de espada de esas como ocultas que traen los bastones. Ok. ¿Sí las has visto en películas? Que son delgaditas y muy afiladas. Más o menos así. Así me la imagino yo, pero de acuerdo a las descripciones que llegué a leer, era de... que describían que era como un corte como de un bisturí, pero no existían bisturís tan largos. Grandes. Entonces era como que ahí... Era algo mandado a hacer. Seguramente. Y yo de ahí me quedé pensando, no... ¿Un herrero? Ajá, algún herrero o fabricante de espadas o los que la hagan, que diga, oye, yo hice un arma que pudo haber dejado de herida. O sea, hubieran ido... Pero pues, o sea, no dudo que lo hayan pensado y ir a preguntar a los herreros de la zona, pero... A menos que fuera un arma extranjera, ¿no? Ahí sí ya, pero... Es que también en esa época, como decíamos al inicio, hubo mucho inmigrante, entonces irlandeses, lo pudo haber traído de otro lado. Joseph Laudin, vecino, que dijo haber pasado por esa calle con dos amigos poco antes del asesinato, declaró que había visto a una mujer con un hombre rubio y de aspecto descuidado. No obstante, sus amigos no pudieron avalar esa descripción. Se encontró el delantal ensangrentado de Odwen cerca de la entrada de un edificio de apartamentos en la calle Goldstone y un graffiti en la pared justo encima de donde estaba la prenda, que parecía implicar a un judío, aunque no se pudo comprobar si el graffiti había sido escrito por el homicida o si se trataba de una simple coincidencia, ya que ese tipo de textos ilícitos eran comunes en Whitechapel en esa época. Sí, probablemente haya sido una coincidencia. Sí, muy probablemente. Creo yo. Finalmente, la policía encontró el cuerpo atrozmente mutilado y totalmente destripado de su quinta víctima, Mary Jane Kelly, sobre la cama de su habitación alquilada en Miller's Court, en Spitalfields, a las 10:45 de la mañana del viernes 9 de noviembre. Tenía un profundo corte que iba desde la garganta hasta la espina dorsal, el rostro hecho trizas, haciéndolo irreconocible, y le habían extraído todos los órganos abdominales y el corazón. Los 5 asesinatos canónicos, como así se les conoce, ocurrieron por la noche, generalmente durante un fin de semana y al término de un mes. También puede deducirse que cada asesinato resultó más severo que el anterior, excepto el de Stride, cuyo ataque presumiblemente fue interrumpido. O sea que empezó de menos a más, excepto cuando lo interrumpieron, y ahí se desquitó también con su otra víctima. Con la otra víctima. Ahora el nombre de Jack el Destripador. ¿De dónde viene el nombre de Jack el Destripador? Bueno, eso lo menciono más adelante, pero se los voy como adelantando. Que No,
Fue por una carta. Él escribió al parecer 3 Ujú. cartas y en una de ellas firmó como Jack el Destripador. Bueno, es que ahí Bueno, hay varias versiones, me sí, imagino. es que también se hizo tan popular en tema de los periódicos y se hizo tan criticado este tema hacia Scotland Yard, que es Ujú. como la agencia, ¿no?, de investigación Sí, de sí. Inglaterra. Es como Pues, el FBI o ándale, algo así. estaban súper cuestionados por el periódico y al mismo tiempo se hizo muy popular este caso, que se cree que también mandaban cartas fanáticos que se Ujú. hacían pasar por Jack, Por él. por el asesino, o que aportaban pruebas, y hubo una que fue firmada como Jack el Destripador y de ahí se agarró el nombre popular que conocemos. Sin embargo, no se puede garantizar que el que la haya escrito y firmado sea así. Que mínimo se llamara Jack, el Ándale. verdadero Pero asesino. hay una carta que está firmada desde el infierno, desde el Averno, Ujú. algo así, Ujú. y que menciona que, más bien, en esa carta manda la mitad de un riñón Ujú. y dice, la otra estaba muy rica y si Ujú. quieren después les mando el arma y bla, bla, bla. Y esa es como que la que se cree que sí fue De él. del asesino. Pero tampoco Pero se puede... no, de así esas ciertas, saber si era la auténtica o no. O no, pero ese es como que el dato curioso que yo traigo en las cartas, que sí Ujú. mandaron medio riñón y puso que probablemente se comía esos órganos que extrajo. Ok. Kelly es considerada como la última víctima cuya ola de crímenes debió cesar, ya sea por la muerte, arresto o migración del dicho asesino. No obstante, el expediente de Whitechapel incluye otros 4 homicidios ocurridos después de los 5 canónicos. La policía encontró el cuerpo de Rose Maillet en Clare's Yard, calle Hyde, el 20 de diciembre de 1888. Aunque había sido estrangulada, no mostraba indicios de forcejeo, motivo por el que pensaron que se había ahorcado accidentalmente en estado de ebriedad o se había reiniciado. Pese a lo anterior, el perito concluyó que Maillet había sido asesinada. Casi 6 meses después, el 17 de julio del 89, el cadáver de Alice Mackenzie apareció en Kestel Alley de Whitechapel. Tenía una herida en la arteria carótida izquierda y varias contusiones y cortaduras leves. Uno de los forenses que examinó el cuerpo creyó que se trataba de una víctima más del destripador, aunque su compañero opinó lo contrario. Al haber revisado los cadáveres canónicos, algunos autores opinaron que el homicida de Mackenzie había imitado el modus operandi de Jack para despistar a la policía, pero otros aseguraron que era obra del asesino. O sea que no solamente hubo fanáticos que hacían cartas, sino Alguien que pudo quizá haber replicar alguien o intentar replicar los crímenes. asesinatos de él. Asesinó a una mujer en Whitechapel, la cual decapitó y le amputó las piernas y arrojó el torso mutilado debajo de un arco ferroviario en la calle Pinchin. En el lugar del hallazgo, el 10 de septiembre del mismo año, la policía encontró varias partes dispersas del cuerpo, por lo que no pudo validarse que la hubiera asesinado ahí. O sea, como que por cosas que a lo mejor en su momento tenían sentido, que podían haber sido atribuidas a él, siguieron yo creo que por la apareciendo. brutalidad de los crímenes Era fácil aventárselo al... Y me parece que igual que las otras víctimas, todas ellas también se dedicaban a la prostitución. Entonces también creo que tenía... Pues bueno, como que también siguieron esa línea. Al oficio más antiguo del mundo. El cadáver de la última víctima del expediente de Whitechapel también apareció debajo de un arco ferroviario el 13 de febrero de 1891 en la calle Swallow Gardens. Su cuerpo estaba intacto excepto por un corte en la garganta. Algunos testigos dijeron haber visto poco antes a la mujer con un tipo llamado James Thomas Sadler, a quien la policía luego localizó y arrestó por el delito de asesinato. Incluso se llegó a pensar que él era Jack el Destripador. Sin embargo, fue absuelto de los cargos y puesto en libertad el 3 de marzo por falta de pruebas incriminatorias. Pues sí, ¿no? Si no hay forma de que te acusen. Sí, no, pues igual él nada más estaba pues tuvo ahí la mala suerte preguntando. de estar ahí. Sí, estar en el momento incorrecto, en la hora no indicada. Incorrecto también. Todo por andar preguntando ¿De a cuánto la de a media? cuánto. Que luego es peligroso, ¿no? Lo haces por Sí. curiosidad y... O sea, nunca lo he hecho, güey. Espero nunca No, llegar a preguntar pero, si de acuerdo. pues ya desde ahí ya es un riesgo, ¿no? Sí, pues sí. Te puedes morir por otra cosa como sífilis y así.
Las extensas investigaciones policiales, los registros y expedientes creados y la amplia cobertura mediática nos permiten tener una idea detallada de cómo se llevaron a cabo las investigaciones en ese momento. Para recabar información, un extenso equipo de oficiales iban de casa en casa y sondeaban a los vecinos. El material forense mientras tanto era analizado por personal calificado. Cuando se identificaba a los sospechosos, la investigación se hacía más a fondo y dependiendo de los resultados obtenidos se decidía ya si era procesarlos o descartarlos del expediente. O sea que era lo que hace rato decíamos. Igual pensaron, bueno, vamos a preguntarle a un herrero, ¿no? Entonces sondearon, no hallaron como información ni nada, pero pues así era como más que investigación, era como un chismógrafo. ¿Qué viste? Sí. ¿Qué sabes? De hecho también llegaron a como ofrecer la absolución a cómplices de los asesinatos, siempre y cuando no estuvieran o no hubiesen, ¿cómo decirlo? Ellos matado a la víctima. Ok. Tú eres parte del crimen, pero no tú no eres que lo ejecutó. Sí, justo, tú no eres el ejecutor, entonces ofrecieron esa absolución para que pudiera dar las pruebas de identificación y captura del verdadero asesino. Pero pues evidentemente tampoco funcionaron. Sí, ¿no? Pero imagínate a qué punto estaban desesperados de absolver a los cómplices con tal de encontrarlo. En relación con los asesinatos de Whitechapel, la policía entrevistó a más de 2,000 personas, investigó aproximadamente a 300 y detuvo a 80. La tecnología forense y policial de la época claramente no era tan avanzada como la que existe en la actualidad, y el East End de Londres estaba repleto de laberintos y callejones que hacían de la investigación una misión aún más complicada. La extensa lista de sospechosos incluye prácticamente a cualquiera que se haya encontrado remotamente vinculado al caso, así como algunos otros que casi con total seguridad no tenían nada que ver con estos crímenes, como por ejemplo el nieto de la reina Victoria, Lewis Carroll. Aunque el autor de los crímenes nunca fue identificado, surgieron varias teorías y sospechas por parte de la policía, prensa y autores, para explicar los posibles conocimientos quirúrgicos, profesión u ocupación y salud mental del homicida. O sea, por lo mismo, pues, no tenían ni idea. No había perfil. Era pura conspiración. No se estudiaba perfiles psicológicos como se hace actualmente. Eran los 800, o sea, no. Sí, era muy, muy complicado. Yo creo que también eso le ayudó justamente, ¿no? O sea, si lo hiciera en la actualidad, sí, sería más probablemente fácil. A lo mejor en México no, pero en otro país. En el primer mundo. Sí, muy probablemente sí lo hubieran agarrado. A finales de octubre, Anderson, me imagino que es como el que llevaba toda la investigación, le pidió al médico forense Thomas Bond que evaluara las heridas de las víctimas y ofreciera su punto de vista con respecto a los posibles conocimientos quirúrgicos del homicida. Bond elaboró su dictamen basándose en el examen del cadáver con mayores mutilaciones y los registros de autopsia del resto de las víctimas canónicas. Su descripción, considerada como uno de los perfiles criminales más antiguos de los que se tenga registro, decía textualmente: no cabe duda que los 5 asesinatos fueron cometidos por la misma mano. En las primeras 4 víctimas, las gargantas parecen haber sido cortadas de izquierda a derecha y en la última, debido a la extensa mutilación, es imposible decir en qué dirección se hizo el corte fatal, aunque se encontró sangre arterial en la pared salpicada cerca de donde la cabeza de la mujer debió haber estado. Las circunstancias en torno a los asesinatos me llevan a deducir que las mujeres estaban recostadas al momento de ser asesinadas y en todos los casos se cortó primero la garganta. Es de los primeros, pues sí, análisis como criminales. Que era zurdo, ¿no? Ajá. Que se realizaron. Así como de, basado en esto, pues les puedo dar la manera en cómo actúa y pues de eso ya ayudar un poquito más a la investigación. Bond rechazó la idea de que el asesino contara con conocimientos científicos o anatómicos o en el entendimiento técnico de un carnicero, y en cambio argumentó que debía tratarse de un hombre solitario sujeto a ataques periódicos de manía homicida o erótica e hipersexual, dado el tipo de mutilaciones. También señaló que el impulso homicida podía haber surgido de alguna condición mental de venganza o melancolía, o de una manía religiosa.
Si bien no hubo evidencia alguna de actividades sexuales entre el asesino y sus víctimas, algunos psicólogos supusieron que el responsable obtenía placer sexual con los ataques. O sea, hace que aquí ya hay de todo para todos. No estaba tan trabajada los perfiles psicológicos. Sí, no, y el forense ya estaba dando como, pues sí, un perfil psicológico de que pues podría tener manías y podría tener esto. Pero pues él no estaba calificado para decir eso. Aunque lo estuviera igual todo, ¿cómo decirlo? O sea, no te dice nada. O sea, al final pues, puede ser cualquiera. O sea, son cosas que no ves, no sé, no es como decir, mira, por el corte significa que le faltan 3 dedos de la mano. Sí, ¿no? O sea, es algo que pues, nomás está en el cerebro y si se comporta a la luz del día, pues va a pasar desapercibido todo el tiempo. Existen varias teorías sobre la identidad de Jack el Destripador. Una de las más difundidas en esa época señalaba que el asesino debía vivir en Whitechapel y tener un empleo estable, ya que los crímenes ocurrieron en fines de semana próximos a fechas festivas y en calles cercanas entre sí. También se pensó que el responsable podía ser un hombre culto y de clase alta, posiblemente un doctor o aristócrata que había llegado al barrio procedente de un sector más opulento, aunque dichas suposiciones podrían haber obedecido a estereotipos culturales como el temor a los médicos, la desconfianza en la ciencia o la explotación de los pobres por los ricos. Pues ahí ya temas culturales de la época. Uh-huh. Nada más, recuerdo haber leído igual una noticia de que con ciencia actual pudieron sacar el ADN, creo, del asesino, ¿no? Creo que de ese, ¿cómo se llama? Del mandil. ¿Del mandil? Uh-huh. Creo que ahí había pelo del cuate o algo así, y de ahí como que pudieron. No sé si ya dijeron qué identidad fue o de qué sospechoso apunta más, pero medio recuerdo haber leído eso que... Sí, igual lo leí, pero igual no lo incluí tanto porque decían que la evidencia que tenían pues, también por los años y por cómo manejaron las cosas estaba tan contaminada que no había forma de saber si era precisa esa información o bueno, pero al menos realmente... se sigue investigando, Ajá, ¿no? Se sigue investigando en la actualidad. Pues es que yo creo que sí es uno de los casos como criminales así que pues, son míticos, por así decirlo. Entonces si llegas a resolverlos, creo que es una satisfacción. Es como cuando... ¿Te acuerdas cuando hablamos del caso del tipo que estaba dentro de un edificio que no había forma de haber saltado? De Richard, no me acuerdo cómo se llamaba, pero sí que al final tú me dijiste, güey, pues igual y se subió a un helicóptero y le habló su jefe y le dijo, güey, tengo un helicóptero y tenemos media hora para dar un paseo, y que se aventó al hoyo. Bueno, y que se cayó. Tú me dijiste esa teoría y dije, pues la neta yo no lo pensé. Bueno, algo así, ¿te acuerdas de ese caso, no? Igual aquí va a estar apareciendo la imagen. El punto es que son casos abiertos que de vez en cuando algún investigador dice, retoma. Pues me lo voy a aventar y darle. Ahora, creo que lo que mencionas del mandil que está contaminado, creo que también eso era muy común que pasara en ese entonces, que se contaminara en exceso las evidencias. Y también eso dificultó aún más el que pudieran encontrar a la víctima, ¿no? A favor de Jack, pues que no lo encontraran. Pero te digo, a lo mejor en una época más reciente, mediados del siglo XX, no se lo hubiera tenido tan fácil. Pues puede ser. O sea, lo único que podemos deducir es que era alguien que no le gustaba tanto desvelarse, ya que fueron hechos en fines de semana los asesinatos, no le gustaba y próximo a fechas festivas. O sea, que diciendo, bueno, voy a tener tal vez el lunes es puente, hoy me lo puedo desvelar asesinando y ya el domingo lo repongo. Algo extraño, güey, que sean como ese tipo de fechas, pero... No, pues todo eso entra dentro del perfil, ¿no? O sea, por algo lo hacía justo en esas fechas y en fines de semana y cerca de fechas religiosas, entonces... Que yo creo que todo eso es lo que atrapa a las personas de cuando existe un asesino serial, con encontrar sus motivaciones y por qué en esta fecha, por qué con esta arma o por qué de esta forma. Ya cuando lo empiezan a develar todo los analistas... pues ya ahí es cuando uno queda como que más enganchado a las historias. A entender por eso son tan populares, ¿no? El nombre que ha sido mayormente relacionado con los asesinatos es el del abogado Montage John Druitt,
quien fue hallado muerto en el río Támesis poco después de haberse perpetrado el último asesinato. Sin embargo, no existe suficiente evidencia que permita asegurar que él fue realmente Jack el Destripador. El hecho de que el asesino nunca haya sido llevado ante la justicia solo aumenta el misterio entre quienes siguen el caso y explica en gran parte por qué el infame asesino continúa siendo tan popular. Ahora, ¿crees que esta información llega a ser, digamos, tú llegas a Londres y vas y le, oye, quiero ver los expedientes de Jack el Destripador, te los muestre? Porque ya pasó un buen de tiempo, ¿no? Es como en las películas viejitas debe ser ya como de, ¿cómo se dice? Información pública o como de... desclasificada. Ajá. ¿Crees que haya manera? Bueno, duda. Pues quién sabe, o sea, lo que también traigo ya casi al final de la investigación es de que hasta el día de hoy esa zona de Londres sí tiene como todavía el hype de Jack el Destripador. Y hay tours que te llevan así de, en este bar era donde pues, era más común encontrar a sus víctimas, ¿no? Ofreciendo sus servicios. En esta esquina pasó tal cosa ya. Sí, pues entonces, pues igual y... pues es de dominio público la información, entonces yo creo que pues sí debe ser como de... no se pierde nada. Pues de echarte una leidita y ver las cartas, fotografías. Sí, sácale copia al expediente. Pues puede ser, güey. Pues ya que pasó 130 y... sí, como 136 años. ¿no? Ajá. O sea, ya es viejito. Oye, y aún así es tan popular, ¿no? Y hasta el día de hoy todavía genera como de, güey, ¿quién pudo haber sido? No, y ahorita traigo la teoría de... empezó a circular hace poco la teoría de que un famoso personaje pudo haber sido Jack el Destripador. Y sí fue como de, ¿qué? A ver, continúa, amigo. Bueno, primero vamos con las cartas. Otro aspecto del caso que ha generado bastante interés son las cartas enviadas por el asesino a la policía y a los periódicos. La policía recibió al menos 3 cartas supuestamente firmadas por el asesino, en las que este se burlaba de las investigaciones y amenazaba con seguir pues, los crímenes. La más famosa de estas cartas fue titulado Querido Jefe, y estaba firmada por Jack el Destripador, dando así al asesino el apodo legendario por el que se lo conoce aún en la actualidad. Aunque son muy altas las probabilidades de que esta carta realmente no haya sido escrita por el asesino, sino por algún periodista para generar más interés en el caso, la existencia de esta carta desató el envío de cientos de cartas similares que estuvieron cerca de sabotear por completo la investigación policial. Y es que ahí la banda... ¿Te das Es que cuenta es lo que mismo, no importa el año? La banda le gusta trolear. Como ahora en Twitter la banda es loca todo, ¿no? y naca. ¿Has visto que en Twitter el mame del chullón? Digo, ya me estoy desviando un No, poco güey, vi algo así. pero... O sea, no lo topo, pero vi que ya le estaban metiendo amenazas así de nada más donde te tope y no sé qué. Pero no sé quién es el chullón, güey. Bueno, o sea, había un es un vato. reportero deportivo que le va a las Chivas, güey, pero se volvió meme de Twitter. ¿Por qué, güey? Pues, O sea, por tirar cagada a qué, a la América o qué. No, pues la banda lo agarra por tirar cagada a él, lo molestan a él. Ajá. Y pues él pues es un güey Sí. que nació para ser castrado Es en como David Faitelson cuando Ándale, le dicen algo. aquella mañana de no sé, Sí, cuando le pegó todo Pero el tema. todavía Faitelson nada más con él. Es lo mismo, güey. Pero este más güey- underground, pero más jodible, me imagino. Sí, güey, porque No tan mediático. pasa un accidente de, no sé, temblor en Japón y empiezan a salir los tweets de mi tío Jaime no sé qué desaparecido, por favor contáctenos, y es una foto del chullón, güey. Y así, oye, que un cuate atropelló una manifestación. El conductor de esa Era tal este güey. apenas fue lo de las elecciones que quemaron unas urnas aquí en Izcalli, ¿te acuerdas? Izcalli no, fue en Querétaro, ¿no? No, fue aquí en Izcalli, Yo güey. vi unas en Querétaro, pero que Bueno, aquí en X. Izcalli. El punto es de que Según el responsable. identifican uno de los motociclistas y el chullón. Entonces, a lo que voy es muchas veces esas bromas dificultan la investigación porque pues se hace viral. En ese caso bombardearon a la oficina con cartas firmadas de esa manera y pues no tienes tanta gente como para andar leyendo y ver que sí y ver que no. Y eso entorpece, digo, actualmente pues ya hay, solo queda un meme de Twitter, pero a lo que voy es que la banda, no importa el año, va a castrar y está como va a hacer burla de todo nuestra esto. naturaleza ser parte de un hype, ser parte de un mame, así como decir, yo estuve,
Yo mandé una carta firmada como el Jack el Destripador. A tu bisnieto, así, estoy muy loco, ¿no? Tu abuelo ya se va a morir. Sí, güey. Aunque hubiera estado padre que el asesino así en su lecho de muerte, así de bisnieto, te tengo que decir algo. Yo soy, ¿no? Pero es un secreto familiar. Eso está bien. Hay una película de un cuento, bueno, de una historia de Stephen King, donde se llama El Pupilo. Y el cuate es el protagonista es un chavo que va, creo que como en secundaria prepa gabacha, y se da cuenta que su vecino es un alemán de la Segunda Guerra Mundial. Ajá. Y entonces primero lo empieza a investigar y se da cuenta, o sea, le saca las huellas y todo y se da cuenta Que era sí así uno es, de los pesados, güey. pero pesado choncho. Sí, Entonces va a su casa y lo empieza como a extorsionar de cierta manera para que le cuente cosas y todo. Y va por ahí. O sea, pero es más una o menos. película, bueno, es un libro Es y ya un lo cuento, adaptaron. Y es una película, ¿sabes? Es Manches, la voy a buscar, güey. Soy Magneto, bastante- ¿cómo se llama? Ajá, sí. Él no, es el alemán. Ujú. Pero el joven o el viejito, güey. El viejito. Ah, ok. Y Ya se el- murió, ¿no? No, sigue vivo. No, sigue vivo. Ah, pensé que ya se Y había el muerto, güey. joven, tengo la cara cómo es el actor, Ujú. pero no me sé su nombre. Sí, no. El punto es de que lo presiona, hasta le pone un traje militar y el cuate se le empiezan a aprender como que su programación Ajá. alemana. Quiere quemar a un gato y así está. No Está bien manches. loca. Y va más o menos por Sí. ahí, ¿no? Imagínate que Jack el Destripador vivió feliz el resto de su vida y como dices, no sabes tú el vecino o tuvo nietos. Ajá, y ahí tuvo su familia y Y al nadie final, sabe su ¿no? secreto, o su familia sabe el secreto y es como, no, cállate, güey, porque nos vamos a meter Sí, en un pedo. Imagínate acá ya con Alzheimer o acá un problema mental que empieza a decir, no, ya maté. Y que nomás lo tiren de loco Pero que sí sea cierto. Sí, abuelo. Y Qué y loco, era, sí, yo en el 88. No, sí. o no que lo había se le pensado, salgan güey. acá sus... Porque Sus algo loqueras. que sí es real es que los asesinos generalmente empiezan con víctimas Sí. más pequeñas que suelen ser animales Ujú. y ya luego de ahí ya escalan a lo grande. Pero yo creo que esa como ganas de ver El mundo arder. que se vaya la vida de Ajá. un ser vivo, Ah, ok. yo creo que no se les va nunca. Pues debe ser A como menos que un- estén contenidos en prisión, pero Sí, de ahí en fuera yo creo es que que debe ser igual como un siguen- tipo adicción, ¿no? O sea Sí, que... a lo mejor le bajaron a los humanos, pero igual no descarto un gatito, algún perro o algo. Algo. Ujú. Bueno, vamos con la teoría que te decía. Hace tiempo empezó a correr la teoría de que Mahatma Gandhi pudo haber sido el famoso Sí, yo sí creo que sí asesino. fue el famoso asesino. ¿Sí la habías visto en TikTok? No, güey, pero está bien Todo perro, esto se basa en lo siguiente. Gandhi llegó a Londres en 1888, güey, justo fue el Gandhi. año en que Jack comenzó su ola de crímenes. Y Gandhi regresó a la India en el 91. La última víctima de Jack fue descubierta ese mismo año. Ujú. En eso se basa toda la teoría, y güey. Tiene sentido odio hacia los ingleses. Ahora lamento pues decirles que no es así. Yo también me emocioné y dije, uy, hubiera sido perfecto que hubiera sido él, por favor. Pero toda esta teoría lamentablemente es falsa, ya que Gandhi llegó a Londres el 29 de septiembre, casi un mes después de los dos primeros crímenes. Y, ¿Qué tal que fue su aprendiz y él llegó a rematar? bueno, sí, pues lo como interesante es que llegó un día antes de que ocurrieran los siguientes dos, cuando quiso darle matarile a una y no pudo bien, y fue Y que la se desquitó siguiente. con la otra. Pero pues por eso fue que empezó esta teoría en TikTok, y yo dije, a ver, vamos a investigar esto, y Ah, no qué había triste. manera, güey. Hubiera estado bien, Me hubiera gustado saber cómo de ya supimos quién fue. Sorprendentemente, gran parte del área este de Londres permanece igual a como era en ese entonces y pueden comprobarlo asistiendo a diferentes tours, los cuales te llevan a visitar muchos de los lugares relacionados con Jack el Destripador, tales como Gunthorpe Street, lugar en el que Martha Tabran fue asesinada, o el bar de Tembles, que muchas de las víctimas solían frecuentar. Muchos de estos lugares no son exactamente igual a como el Destripador podría recordarlos, sin embargo, a pesar de que han pasado más de 130 años, caminar por las calles de Londres, en donde ocurrieron los asesinatos, continúa siendo una experiencia escalofriante. Recomendable, además, para todo aquel que se considera un fanático de la era victoriana. Sí, güey. Yo creo que ya es un tour
Yo lo tomaría, Sí, güey. ya pasó tanto tiempo que ya no puede ser. Ya es cultura popular. Sí. Ya es más del dominio de las masas que afectación a alguna víctima o descendiente de. Sí, no. Porque creo que la primera víctima tenía 5 hijos o algo ¿Sí? así. Sí. Sí, o sea, no era. Y me imagino que las demás También han de haber estaban tenido igual, algo. entonces, pues ya. Pero pues, ahora sí que ya pasó el tiempo, ya. Es como en el charco de las ranas, güey. Ahí creo que tenían una placa de aquí fue donde balacearon. Oye, no ha pasado tanto tiempo y. Todavía ahí, ¿no? O sea, mínimo aquí ya son 2 generaciones que pasaron. Ajá. Sí. Entonces mínimo. ahí ya. Ahora sí que si vayan, disfrútenlo. Que yo no soy tan a favor de pagar un tour, yo soy más de buscar las ubicaciones en Google Maps y ir a pata yo solito. Pero, Bueno, pues siempre igual está padre y te que alguien te toca vaya uno. contando como la La historia le da güey. misticismo, ¿no? Y en un acento inglés. Los- Harry Potter. Es como, ay, mira, Sí, aquí sí, grabaron tienes- Harry Potter. Los que tengan oportunidad, vayan, mándenos sus fotografías, etiquétenos en sus fotografías y díganos si son capaces de resolver el misterio. Ujú. Y si fue Gandhi o no. Y pues ya sería todo. Qué bueno que hablamos de este. Yo no sabía muchas cosas de este asesino, pero bastante interesante su Sí, obra, por así bastante. decirlo. Sí, es como muy común, siempre va a estar, es un tema Es vigente, no que importa sí, no cuánto. importa cuándo, puedes platicar de él en cualquier reunión, bueno, a lo mejor en Navidad no, pero de ahí en fuera. Pues Güey, igual y sí, ya güey. después de que se hizo la cena, ¿no? Ya que ya estás conviviendo ya con toda la banda. ¿Sabían qué? Ah, ya que el destripador. Sacas primero el tema del, ¿cómo dijiste? El chuchazo, ¿cómo se llama el de Twitter? El chullazo, el chullazo. Primero sacas ese, ya lo conectas con este. Oye, la miniatura, pues. ¿Quieres que vaya en la miniatura? Pues nos lo voy a buscar, güey. ¿Qué le pongo eso? ¿Es Jack el Destripador? Sí, ¿no? Y así como. Ay, no, pobre tipo. A ver, vamos Yo lo a- único que pienso es. O sea, ¿cuánto. Digo, ¿por qué se volvió ahí viral en ese tema? Pero. O sea, tanto ¿cuánto para que a mí me interfiere? saliera. Ajá. Cuando fue lo de Maynes. Digo, ya los. ¿Cuando que- huyó? Sí, no, cuando cayó lo de. la Ajá, por eso estructura. cuando huyó de. Sí. Digo, ya los que quieran terminar el podcast, creo que acaba nada más un Nada más comentario esto. extra. Pero, o sea, cuando cayó eso, luego lo pusieron, no, mi tío tal, tenía muchas ganas de conocer a Maynes, pero pues no lo encontrábamos. Asistió al evento, pues el candidato lo reposteó y pues toda la banda de Twitter, ja, 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 risa y risa. Pero los que sí fueron víctimas reales perdieron esa visibilidad que por... Sí, güey. Y digo, o Güey, sea, y no, no me fueron- las doy de moralista. No fueron porque- pocas, güey. No me acuerdo no. cuántos muertos hubo y fue como, es que cabrón. Pero también, o sea, no es como que, o sea, igual y ya me voy a meter en un pedote. Pero también, si vas a ese tipo de eventos, o sea, güey, ¿a qué chingados vas? O sea, ok, algunos los obligan, lo entiendo. Pero si no tenías a qué chingados ir a ese tipo de Es eventos, que, ¿a es qué que ahí vas, creo que la güey? bronca fue responsabilidad civil, ¿no? La que no... Ah, sí, no, porque se supone que también había ya pues sí, como un memo o un que no se algo. hiciera. Ajá, por parte de ondas también meteorológicas que dijeron, güey, va a haber una tormenta, va a estar horrendo, a menos de que sea un lugar cerrado, háganlo. Pero al aire libre no, y les valió un carajo, y pasó lo que pasó, y Maynes huyó, y creo que eso hizo que perdiera las selecciones. Tal vez. Es que hay mucho que Sí, deberían muchos ahí como investigar. que- Sí, Fue como de, no, pero lo que miedo. iba era justo eso, ¿no? De gente que a lo mejor se hubiera ocupado esa ayuda, ese repost, ese retweet. sí, no. Y pues salió Digo, no me las de moralista, solo digo, es como algo de qué analizar que cuando se hacen estas bromas, pues invisibilizas otras que pudieron ser más importantes. Sí, Pero de ahí en fuera a mí sí me da risa, digo, no mames. Y aparte, pobre Chullón también, Güey, es que yo, también le echa leña al Ajá. fuego. Apenas salió uno donde le estaba reclamando que mejor dicho, estaba peleando contra o sea, estaba haciendo un stream y contra alguien del chat. Y de, no, es que yo visité tantos países y empezó ahí, pues de ahí la banda otra vez se agarró. Entonces, es como también el, ahí- es como el Carlos Trejo, pero de los deportes. un poquito, no tan así, pero ahorita es en boga y como se enoja por esos memes, pues la gente toda le tira. Es el clásico de, si te unes al mame, la gente te va a olvidar rápido, pero como le molesta, Sí.
la gente le sigue. Sí, o sea, o si le lo sigue. ignoras o también tú te cagas de risa de lo mismo, pues ya pasa. Sí, digamos que si él saliera no sé, se inundó Ciudad de México y él fue el primero, se desapareció Sí, tal este en güey. la inundación. Obvio, ahí muere el chiste, Sí, güey, justo, porque él es mata como el de, chiste. ya la cagaste. Sí, Pero sí, no, justo. güey, ¿cómo? Pero como se enoja, y se pelea con los, no sé si decir fans, pero la gente de Twitter, Sí, 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 pues sus la banda le haters. late. Sí, sí, seguir le late estando ahí. incendiar al pobre vato. Bueno, ya se me ocurrió qué podemos hacer con él, güey, así de un retrato hablado de Jack el Destripador y pongo para que no sea la miniatura, güey. Sí, amigo. Bueno, eso sería todo por esta semana. Recuerden que la productora la encuentran como Podcast MX. A mí como Timmy-Hotel. A mí como Zair de Larch. Y nos vemos en el Bazar de Bandas. Ah, Acuérdense, sí. hay que promocionar el Bazar de Bandas. Desde ahorita. Es el domingo 18 de agosto en el Parque Bicentenario. Ahora sí no hay pretexto de que alguien se va a quedar afuera. No hay manera. O sea, es un lugar gigantesco. Aún no he ido quiero ir a hacer scouting al edificio ese donde nos van a meter a los expositores. Ok. Pero se ve que es un bodegón, güey. Entonces, y los shows, hasta donde tengo entendido, van a metro, ser afuera. Y el En metro una está carpa. ahí. Entonces, mira, tienes tus shows. Ya tocó la banda que querías ver. Entras a comprar merch. Te das una vuelta ahí en el Bicentenario. Ya a las 6 nos vamos. Y acuérdense que llevamos precios. Bueno, Isair lleva precios para que lo consideren. Llevamos y pasen, precio vario. y fotos si quieren, autógrafos. Los ya clásicos tatuajes temporales que se regalan. Que regalamos con alguna dinámica. Para que también para que también los Vamos el a staff se llevar vuelva más, a tatuar. No, hay que Hay que más. llevarles también otra vez al staff, güey. Voy a buscar alguna imagen tatuable temporal y la Ya hacemos. armamos algo. Y pues bueno, eso sería todo, gente. Cuídense, amigos. Bye. Espero. No vas a tener que cortar. No estornudé, maldita Esto va a sea. dar bloopers al Va a final. llegar, va a llegar mi estornudo más adelante.